Buenos días para todos, muchas gracias por estar acá. Vamos a iniciar este panel relacionado con la política criminal en nuestro país y, digamos, en el marco de este importante foro sobre justicia para el ciudadano. Como ven, tenemos un nutrido panel, además de alta calidad, y pues ante la premura del tiempo, pues vamos a ir procediendo con los temas. Este tema de la política criminal es bastante complejo en la actualidad, en la que pues incluso en la línea de lo que veníamos comentando en el panel anterior, el tema del rigor, las finalidades, la naturaleza de las funciones de cada uno de los agentes estatales en esta materia viene siendo objeto de diferentes comprensiones y de muchos debates. Una de las ideas que primero se nos vienen a la mente cuando hablamos de política criminal contemporánea es lo que en la doctrina y en la academia se conoce como el populismo punitivo. De alguna manera se comprende que ante cualquier problemática, ante cualquier situación compleja en la sociedad, conflictiva en la sociedad, la mejor o incluso a veces la única respuesta es la sanción penal, ojalá la cárcel. Y cuando ya se tomó la decisión de acudir al derecho penal y a la cárcel como posible o supuesta solución, pues lo que hay que hacer, y la problemática continúa, pues entonces lo que hay que hacer es aumentar la severidad de la respectiva sanción y a partir de ahí, digamos, eliminar cualquier tipo de creatividad o imaginación en propuestas de solución frente a esa problemática. Entonces, con el saludo especial para nuestros panelistas, yo quisiera que nos expresaran una idea inicial sobre lo que ustedes consideran que es esa alternativa, la, digamos, generación de penas de prisión o el aumento en la severidad de las penas de prisión como mecanismo para tratar de solucionar los problemas sociales. En primer lugar, vamos a darle la palabra al doctor Ricardo Hinojosa, magistrado ex de la Corte de Texas. Muchas gracias y su opinión, por favor. Pues voy a repetir algo de lo que ha dicho usted. Estoy en la Corte Federal. En las Cortes Federales en los Estados Unidos, el juez es el que decide qué va a ser la sentencia. En las Cortes Estatales de Texas se puede decir que si el acusado que decide puede pedir que el jurado decida qué es la sentencia. En lo federal no es así. Y hace 36 años, cuando me hicieron juez, yo pensé, pues la sentencia de una persona que cometió algo en contra de la ley va a ser muy fácil. Al contrario, es lo más difícil que hacemos como jueces. Los primeros 7 años que tuve yo de juez, no había guías de sentencia en los Estados Unidos. Sí teníamos mandatarios mínimos y lo más que se podía poner. Y entre eso, entonces, el juez podía decir lo mínimo o lo máximo. No tenía que haber mucha explicación. Yo todo el tiempo traté de explicar por qué había escogido lo que había escogido, porque era importante para el acusado y para las personas que estaban allí. Normalmente las causas en las Cortes Federales de los Estados Unidos no es normal tener víctimas allí porque son narcotráfico, son fraude, cosas así. Normalmente no hay individuos que sean las víctimas. Lo único que sabíamos primero, antes del 1984 en los Estados Unidos, es que la persona iba a servir una tercera parte de la sentencia y no más de 2/3 partes. Entonces también como jueces tratábamos de nosotros decidir más o menos qué tanto tiempo teníamos que dar de sentencia para que la persona estuviera en la cárcel el tiempo que nosotros creíamos que era correcto. Se criticó eso mucho en los Estados Unidos.
Entonces nos dieron las guías de sentencia. Lo bueno de las guías de sentencia es que se explica mucho más las razones por la sentencia y las cosas que el juez está pensando. No es nada que uno no hubiera pensado sin las guías de sentencia, pero ahora se explica mucho más. Se cambió la ley, que la persona va a servir la sentencia que se le dio. Lo más que se le puede quitar es 15% para que las personas se porten bien. Y si no hubo problema cuando estuvieron en la prisión, entonces se les va a dar el 15%. Eso es muy importante para las personas que trabajan en la prisión, en las cárceles. Dicen, necesitamos eso para que no tengamos problemas. Una vez, cuando yo estaba en las guías, en el comité del Sentencing Commission, que lo hacemos también cuando somos jueces y no podemos hacer más dos términos, y los hice los 2 términos. Tuvimos unas personas de Rusia y les expliqué el 15%. Y ellos me dijeron muy pronto, tuvieron la pregunta, ¿y por qué tienen ustedes problemas que se porten mal las personas en la cárcel? Probablemente ellos tienen otros modos en que las personas se porten bien en la prisión. Pero ahora sí lo hacemos más, y lo hacemos más por explicación de las razones de la sentencia. Los 2 lados pueden dar argumento de que eso sí cuenta o no cuenta. Y creo yo que para un juez todo el tiempo debe de ser difícil dar una sentencia. No nada más por la persona y la familia del acusado, sino por el pueblo también. Y lo que puede proteger uno que no se vuelva a cometer un crimen. Pero sí es muy difícil. Para nosotros también es difícil porque en las Cortes Federales los 43% de las personas no son ciudadanos, y sabemos que también van a servir su tiempo en la cárcel, pero también van a estar detenidos en la inmigración por tiempo más también. Eso es más difícil para nosotros. Y como digo, nunca debe de ser fácil para una persona dar la sentencia, pero sí es importante como jueces que expliquemos a la persona que se le va a dar la sentencia por qué son las razones, y si hay víctimas, también tomar en cuenta lo que las víctimas digan y la información que nos den las víctimas, pero también sabiendo que esas personas también tienen una razón porque deben de pensar que debe de ser mucho más, y recordar que la sentencia es la sentencia del pueblo, no nada más de la víctima o el víctima, y eso es muy importante. Muchas gracias. Doctora Paula Ramírez, procuradora delegada, en relación con este tema de la importancia o la utilidad de disponer sanciones penales de prisión, y ojalá severas, para lograr objetivos político-criminales, su opinión, por favor. Bueno, buenos días. Quiero agradecer especialmente la invitación al Ministerio de Justicia, a su señora ministra. Muchas gracias por permitirme estar aquí. Actualmente soy procuradora delegante de la Corte Suprema en la Casación Penal. Allí llegan todos los casos que pasan a nivel nacional por todos los juzgados de este país, y estando allí y con la experiencia previa en otros cargos de la justicia colombiana, he identificado que el sistema penal colombiano pues debe interpretarse y también debe observarse a partir de las realidades y las particularidades de nuestro país. Quiero poner 5 situaciones cuantitativas que permitan dar una respuesta final. La primera es que desde el año 2005 a la fecha, es decir, hace 15 años, el número de denuncias y causas penales en nuestro país ha ido increciendo, se ha ido incrementando. En la actualidad tenemos desde esa fecha aquí, más de 13 millones de denuncias. Ustedes se podrán imaginar, con esa cantidad de denuncias, la capacidad real del sistema de resolver los procesos penales. La segunda es el número de jueces que tiene nuestro país
frente a esta cantidad de asuntos penales. En materia penal, aproximadamente tenemos 251 jueces para las causas penales, y si se analiza en su conjunto, por cada 100.000 habitantes tenemos cerca de 11 jueces. La OSDE señala que por cada 100.000 habitantes el número de jueces debe ser 65. Tercero, desde el año 2013 a la fecha, el hacinamiento carcelario, a pesar de las reformas legislativas, se ha ido incrementando en un más de 10%, lo cual significa que la política criminal en Colombia, que se relaciona con la tipificación y la judicialización de los casos, pues no ha sido quizás la mejor, porque las cifras demuestran un incremento en el número de personas privadas de la libertad. Y si analizamos el total de reformas desde el año 2000 a la fecha, pues tenemos más de 20 reformas estructurales en el sistema penal. La mayor parte de estas reformas han sido reformas de criminalización, pero no han sido reformas de despenalización. Un estudio de la Universidad Libre, muy reciente, hace aproximadamente 2 años, señaló que más del 65% de las personas tienen una percepción de desconfianza en el aparato de justicia, y esto se refleja en que entre el 2014 hasta el 2017, según este informe, existieron más de 300 linchamientos en la ciudad, en el país, como consecuencia de la justicia por propia mano. Ante este panorama, que no es el más alentador, obviamente tenemos que identificar que una de las posibles deficiencias de nuestra realidad penal se debe a la fusión de los sistemas, y en esa fusión de los sistemas tenemos un sistema procesal de tendencia acusatoria, como lo indicaba el juez, viene un poco del modelo norteamericano, pero un sistema sustancial de delitos y de penas inspirado en el modelo continental europeo. Ante esta situación, los juzgados colombianos, los fiscales colombianos se tienen que encontrar con una criminalidad autóctona, con una criminalidad muy particular, que no es la norteamericana ni tampoco la europea. Esto supone que la política criminal nuestra, la política criminal colombiana, pues precisa de modelos que puedan permitir un acceso más eficiente en las causas penales por el problema de la desaparición de las evidencias, y de otra parte continuar en el fortalecimiento de los institutos de la justicia negociada, particularmente de los preacuerdos, el principio de oportunidad, y respecto a este último, pues quizás armonizar un poco su aplicación como un sistema que permita luchar contra este grave flagelo. Pero evidentemente, a mi juicio, la política de incremento de penas de 60 años, especialmente los delitos sexuales contra niños, por ejemplo, no han demostrado la eficacia real para disminuir o para prevenir, que es el fin último del derecho: prevenir y proteger bienes jurídicos. Muchas gracias. Doctor Andrés Martínez Arrieta, magistrado del Tribunal Superior Español. En ese panorama que además observamos aquí en Colombia, seguramente es diferente a España, pero a pesar de que la justicia tiene muchas dificultades para funcionar por cantidad de noticias criminales, cantidad de jueces, ausencia de efectividad en este mecanismo, es el que siempre es socorrido y recurrido por las autoridades de política criminal, que es más delitos y mayor severidad de las penas. ¿Cómo se observa eso desde España? Bueno, muchas gracias por la oportunidad de volver a debatir un tema que no es que sea de Colombia ni de España, es de todo el mundo. El tema del populismo punitivo. ¿Hasta qué punto se puede acudir al derecho penal para conformar la sociedad? Y ahora mismo hay en toda la doctrina continental, anglosajona, una discusión sobre el futuro del derecho penal. Hay quien lo llama deriva del derecho penal, hay quien lo llama, y estoy recordando por las discusiones de Jacob Rossi, Macegarupo, Hassemer, Muñoz Conde, en el cual están
con dos variantes. Una, mantener un derecho penal de exclusiva protección de bienes jurídicos, mantener un derecho penal del carácter fragmentario, el derecho penal, de última ratio, del mínimo exigible, en definitiva, un derecho penal de garantías donde todo se ha conformado con una estructuración de la autoría, del dolo, etcétera, o irnos a un derecho penal más actual en el cual hay que utilizarlo para conformar la sociedad, para ser instrumento de control social, para contener los riesgos de una sociedad de riesgos. Estamos en una sociedad de riesgos donde ya no es la protección de bienes jurídicos, sino que también hay que utilizar la finalidad preventiva de la ley. Hoy se dice que el derecho penal, dentro de un modelo sistémico, el fundamento que tiene sobre todo es el de hacer cumplir la norma. En una sociedad de riesgo hay que contener los riesgos. Lo vemos en el proceso constructivo. Hace años era una empresa la que realizaba la compra del solar, los cimientos, el planeamiento, la edificación y hasta la venta. Hoy sabemos que ese proceso constructivo es varias empresas que convergen para realizar la casa, cada una con su propia intervención, que se ha especializado en la actividad y, por lo tanto, conforma una forma de construir distinta. Y eso incrementa los riesgos. El resultado final es un mayor abaratamiento, un mayor acceso al consumo, pero al mismo tiempo una proliferación de riesgos. En la sociedad de riesgos, en un mundo globalizado, se dice que hay una pluralidad de agentes productores del riesgo y una potencialidad de causación del riesgo muy importante. Bueno, pues hay que contener los riesgos y tenemos que acudir al derecho penal para que ayude a que todos los agentes productores, todos los agentes de consumo, todos los agentes que intervienen en la sociedad contengan los riesgos y sujeten su actividad a esos riesgos para que no se desmadre la sociedad. Desde esa perspectiva, el derecho penal ha acudido las legislaciones han acudido a unas formulaciones de derecho penal para conformar y hacer efectivas los principios de prevención general que eran típicos del derecho penal. Y así vemos, por ejemplo, en la tipicidad de los delitos, se ha huido de los delitos de resultado y se va de delitos de peligro. Se ha huido de formulaciones de autoría sobre el que haga una cosa o al que haga otra, sino sobre todo a formulaciones de comportamientos omisivos sobre la base de posiciones de garante, de personas que están obligadas a observar la norma. Se ha huido del dolo que antes era conocimiento y voluntad para ir a una falta de previsión. Y se han empezado a tipificar nuevas conductas, la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Se ha ido a tipificar formulaciones de delitos ya más formales, el delito fiscal, el delito de transparencia en los negocios, y ahí se está acudiendo al derecho penal para fortalecer el sistema. Y la dicotomía entre ir a un derecho administrativo sancionador o a un derecho penal, en la mayoría de las legislaciones se ha optado por el derecho penal, porque es un derecho efectivamente de inocuciación, de apartamiento de la sociedad de aquellos elementos antisociales. Y creo que esa opción se ha hecho en todas las legislaciones y es, por otra parte, el futuro también del derecho penal. Bueno, interesante y fuerte posición. Doctor Alfonso Gómez Méndez, con esa visión, digamos, holística que se puede tener de haber sido juez, procurador, fiscal general, ministro de Justicia, casi presidente, origen chaparraluno, tierra de presidentes. ¿Qué nos puede decir sobre estas posiciones que han ido desde lo teórico, lo cuantitativo y lo práctico para racionalizar el derecho penal en su utilización? Muchas gracias. Muchas gracias, señor decano y moderador. Muchas gracias a la señora ministra de Justicia y al Ministerio por esta invitación. Quisiera permitirme muy rápidamente, señor moderador, un par de minutos para hacer como una esquemática pero global presentación del problema, partiendo de una premisa que puede ser extraña para alguien que ha sido todo eso que usted ha dicho, y es que realmente nosotros no hemos tenido política criminal. De pronto estamos hablando de no sé si nacituros, ahora que se habla tanto del aborto. Porque, ¿qué ha pasado? Si uno entiende por política criminal cuál es la posición de un Estado frente a los tres fenómenos: el delito,
la pena, el procedimiento y el tratamiento al procesado y al condenado, pues vemos que en Colombia más o menos lo que ha habido son bandazos. Cuando se habla, fíjense ustedes lo que hemos hablado en esta primera parte, hablamos de política criminal fundamentalmente en el tema de la represión, pero es que la política criminal comprende las dos cosas, comprende la prevención y la represión. Y yo diría que en Colombia, en lo que hemos hecho, algo se ha hecho en función de la prevención, perdón, de la represión, pero no de la prevención. ¿Qué ha pasado en cada uno de estos componentes de la política criminal? En materia del delito, es decir, la tipificación de las conductas. Nosotros tuvimos una, llamémoslo así, como relativa estabilidad hasta la década del 70, por ahí 80. Tuvimos un código penal bien hecho en 1936 por el Congreso. De ahí vino una etapa en que eso se hacía a través de las comisiones especializadas, que hizo un buen trabajo dogmático. Ese código rigió hasta 1980, que fue un trabajo también sosegado de unas comisiones que duraron casi 10 años para expedirlo, pero se mantuvo una relativa estabilidad en la tipificación de los delitos. Luego vino toda esa avalancha, en parte de lo que nos hablaba acá el señor magistrado, de cargarle más cosas al Código Penal. Tengo una imagen. Mi inolvidable maestro Alfonso Reyes, profesor de Derecho Penal, él llegaba a la clase con un código de esos de la Temis pequeñito, un código que tenía, por cierto, muy pocos artículos, y con ese código pequeñito lograba explicarnos a nosotros imberbes, entenderán que eso hace muchísimos años, toda la teoría del delito. Si un profesor de Derecho Penal, usted doctor, si no tuviera las herramientas digitales de hoy para explicarle a sus alumnos, pues seguramente tendría que usar una de esas volquetas que trajo Petro cuando las basuras, para llevar toda la cantidad de normatividad que ha habido desde entonces. La doctora Paula ya mencionaba, y en el Código Penal, tengo que decirles que fui el inspirador del actual Código Penal, que es la Ley 599 del 2000. Ahí nos propusimos como integrar Código Penal, Código de Procedimiento Penal, Código Penitenciario, para recoger todo lo que había sido. Pues ese Código Penal, que fue expedido por el Congreso, fue el segundo después de 1936, con una amplia discusión. ¿Sabes cuántas veces se ha reformado ese Código Penal? 70 veces. 70 veces en el curso de estos años. Casi, creo que hice la cuenta, como 3.50 reformas por año. Mientras que entre el 36 y el 80 tuvimos cierta estabilidad en materia nada más de tipificación de los delitos. Lo mismo ha pasado en el tema de las penas, que hemos dado esos bandazos. Hasta 1980 tuvimos unas penas que eran consideradas altas para esa época, que eran de 24 años de presidio, como se decía entonces, porque había distinción entre prisión, presidio y arresto. Con eso manejamos la más alta criminalidad del país, todo lo de la violencia política, y nos parecían unas penas altísimas. Luego vino también esa especie endemoniada para aumentar las penas. No voy a hacer todo ese análisis, desde luego, solo menciono una de ellas. Ustedes se acuerdan de la llamada Ley Pachito, ¿no? Cuando él se dedicaba a otras cosas y no a hablar diplomáticamente en Washington. Entonces, cuando él fue secuestrado,
sale del secuestro y hace aprobar una dura ley contra el secuestro que comprendía incluso sanciones para los familiares que negociaran, y aumenta la pena a 60 años. En el 80 la hemos aumentado a 30, luego la aumentamos a 60 años en ese caso para el secuestro. Paradoja, con el concurso de Pachito, después a los paramilitares les dimos penas apenas de 8 años, que es otro de los bandazos de la política criminal, penas de 8 años para secuestradores. ¿Y qué clase de secuestradores? Entonces, delito, pena. Procedimiento, lo mismo. Hicimos aprobar la ley 600, que era una especie de mezcla del sistema acusatorio y del sistema inquisitivo, propio del sistema inicial de la Constitución del 91. Pues no la dejaron regir sino unos pocos años, e impusieron el mal llamado sistema penal acusatorio, aplazatorio, como lo llaman ahora, los congresistas, porque esa es otra cosa. ¿Quiénes fijan la política criminal? El Ejecutivo y el Legislativo, y ambos han sido irresponsables. No hablo del actual, hablo de todos, incluido mi caso. Entonces, ¿por qué? Porque se va a los bandazos, como aquí se ha dicho. Y en esa materia, por ejemplo, la ley 600 tuvo unos ponentes en el Congreso. Pues los mismos ponentes de la ley 600, 2 años o 3 años después, fueron los ponentes de la ley para derogarla. Exactamente los mismos. O actuaron mal en un caso o actuaron mal en otro. Es más, eso ya hace parte de la picaresca. Hubo un congresista que ayudó mucho en eso. Después en la fiscalía le nombraron un fiscal delegado ante la Corte y sus compañeros lo llamaban el sistema penal acusatorio. Entonces, en esa materia también ha habido bandazos. Lo mismo en el tema del tratamiento penitenciario. Unas veces queremos cárcel, otras veces queremos no cárcel. Es más, si uno se atiene a la filosofía del sistema penal acusatorio, ¿cuál era? Nadie vaya a la cárcel, o mejor dicho, casi nadie vaya a la cárcel mientras no sea condenado. Apliquemos eso hoy a ver cómo respondería esta sociedad colombiana que exige cárcel para todos. Entonces, en resumen, lo que yo pienso es que no ha habido política criminal, tenemos que diseñarla, y esa política criminal tenemos un instrumento muy bueno, que es el Consejo de Política Criminal, en donde está todo el Estado, la ministra de Justicia, lo debería presidir y puede asistir, por cierto, el presidente de la República, el fiscal, el director de la policía, el procurador, el ministro de Educación, para que fijemos una política criminal. Si no hacemos eso, pues vamos a seguir en esos bandazos a los que le damos el pomposo nombre de política criminal sin serlo. Muchas gracias. Bueno, y ahora, doctor Cristian, no hay política criminal en este país y usted ahora es director de política criminal del Ministerio de Justicia. Entonces, ¿qué nos puede decir al respecto sobre las ideas que hemos tratado? Muy buenos días. Gracias por esa bienvenida que realmente me releva de decir cualquier cosa, pero en todo caso tendré que decirla a partir de la siguiente metodología. Muy brevemente, obviamente. En primer lugar, elucidar un poco la expresión populismo punitivo y su ecuación para entender cómo opera y cómo puede ser desarticulada. Es una expresión que se acuña en 1995 por un estudioso, Bottoms, que plantea la siguiente ecuación. Por un lado, represión fuerte, por otro lado, satisfacción y aprobación por parte de la ciudadanía. Entonces tenemos un esquema en el cual se profieren alternativas duras y por otro lado, una sociedad que es aquiescente, que realmente valida y le interesa que la política criminal, aunque aquí no la haya, camine en esa línea. Frente a eso, obviamente, el modelo que responde es altamente penitenciario, es altamente dirigido al modelo de penas de prisión.
Obviamente la política criminal tiene que caminar, y ya lo advierte Roxin desde hace varias décadas, hacia derroteros distintos a la pena privativa de la libertad, parcialmente, no en todo. ¿Cuál es la metodología que en clave de política criminal puede revertir esta ecuación? Y aquí lo aterrizamos porque Zaffaroni lo advierte en un texto ya de hace más de 40 años sobre política criminal latinoamericana, porque tenemos que hacerla a la luz también de nuestra realidad. Bien vale la pena, por ejemplo, traer a colación la sentencia T-762 de 2015 de la Corte Constitucional, porque va al corazón de este asunto. ¿En qué medida? Primero, para revertir esa ecuación de penas altas y aprobación, el primer esquema que hay que adoptar es el de concientización a las personas, al conglomerado social, de que hay unas alternativas distintas, en la medida en que la sociedad capte que no hay un modelo unidireccional para resolver la cuestión penal, que seguirá existiendo la prisión para algunos casos, en la medida en que la ciudadanía adopte y entienda a partir de la concientización que propone la Corte Constitucional que hay medidas alternativas que pueden solucionar el asunto, donde la víctima, por ejemplo, adquiere un protagonismo importante, justicia restaurativa, en fin, eso va a romper el esquema del populismo punitivo porque no va a haber réditos entre la promulgación de leyes en ese sentido y la satisfacción de la sociedad y la demanda de las mismas. Eso, por supuesto, tiene que conjugarse con una línea coherente de alternatividad que permita realmente revertir la situación y llegar finalmente a unas estructuras que respondan de una manera racional y coherente a la cuestión, partiendo sin duda de un elemento que no se puede olvidar, ¿no? El derecho penal llegó y seguirá quedándose posiciones dirigidas a un abolicionismo realmente que en su momento tuvieron alguna discusión muy interesante, no son posibles, pero lo que sí es posible a partir de dos esquemas decantados por la propia jurisprudencia es, uno, concientización en relación con alternativas distintas que pueden ofrecer mejores rendimientos. Cuando ese aspecto de concientización llega, se rompe el esquema del connotado, aunque Zaffaroni lo denomina populacherismo punitivo, y una política criminal coherente, ya lo dijo el doctor Gómez Méndez, donde se articulan todos los grandes actores que pueda formular alternativas que realmente respondan a la criminalidad y en consecuencia podamos caminar hacia una política criminal que también es importante. Y ahí a la academia también le corresponde algo, ¿no? ¿Por qué? Porque la ciencia definitivamente no promulga las leyes, pero tiene que proponerla. Así de que yo llego a hacer política criminal y los profesores también tienen que proponerla para que se articule y realmente pueda generar ese impacto y los rendimientos que todos demandamos. Muchas gracias, doctor. Acepto la invitación individual e institucionalmente para colaborar con el gobierno en la formulación y el diseño de la política criminal. Este tema, como vemos, nos genera muchas visiones diferentes. Hicimos una sola pregunta y la respuesta de todos provino desde diferentes aristas porque la cuestión criminal ha tenido muchas evoluciones en diferentes escenarios, en diferentes latitudes. Tenemos además aquí, afortunadamente, presencia de norteamericanos, europeos, que nos aportan sus visiones. Y aunque la pregunta es la misma, las realidades son muy diversas y pues la respuesta, desafortunadamente, también viene siendo la misma, ¿cierto? El tema de la prisión, de la cárcel, como respuesta a cualquier tipo de problema que tengamos, cuando, todos lo sabemos, hay muchas alternativas que se pueden explorar y que pueden incluso ser mucho más eficientes. Lo que pasa es que el tema punitivo es más fácil de
explicar, de entender, porque a los niños desde chiquitos el tema punitivo así los han formado, y entonces se entiende más fácilmente una teoría del castigo que una teoría de la restauración, pero como vamos viendo, la pedagogía va evolucionando, la psicología, la sociología, hacia esquemas mucho más restaurativos. Y bueno, pues digamos, esperemos que el Twitter, que es más fácil decir condenaron a alguien a que se inició un proceso de reconciliación en relación con algún tema que requiere tal vez más complejidad en su explicación, pues digamos nos genere nuevas expectativas de solución. En todo caso, el tema de la política criminal como política pública tiene muchos actores. Está obviamente el gobierno, particularmente como gestor del diseño, promotor de la adopción de las políticas públicas, en este caso la política criminal, el Congreso de la República, que debería ser un actor protagonista, ¿cierto?, estableciendo normas obligatorias para todos, que generen unas pautas de comportamiento para la comunidad y unas reglas de decisión para los jueces, pero estamos viendo cómo hoy en día, ante el desafortunado fracaso de la función legislativa, que no muestra capacidad de reacción frente a estas problemáticas, encontramos a los jueces como unos importantísimos actores de las políticas públicas y en particular de la política criminal. Por ejemplo, hoy en día, qué curioso, el tema del aborto no se discute porque haya un proyecto de reglamentación a cualquier nivel, bien sea constitucional, legislativo o administrativo, sino porque hay una demanda en la Corte Constitucional. Quien nos pone a hablar de temas de narcotráfico no es el gobierno ni el Congreso, en muchas oportunidades, sino la Corte Suprema de Justicia con sus fallos. Entonces yo quisiera aprovechar además aquí que hay presencia también de personas con función judicial, que nos planteen, que nos digan cuál creen ustedes que debe ser la misión de los jueces y si la jurisprudencia, por ejemplo, de altas cortes puede tener efectividad en el manejo de cuestiones en la política criminal. Doctor Hinojosa. Pues los jueces deben de tener bastante que decir en lo que debe de ser la pena que se le da a una persona, porque lo vemos todos los días. Y también para nosotros en los Estados Unidos, como somos vitalicios, no entra la política en lo que nosotros tenemos que explicar y las recomendaciones que hacemos. También es muy importante qué pasa en la cárcel y en la prisión. Nada más están allí o tratamos de hacer personas mejores cuando salen de allí. De educación, de tratar de darles alguna posibilidad que no usen drogas, que sean mejor persona cuando salen. Eso es muy importante para nosotros en los Estados Unidos. También los alternativos y cuándo se pueden usar. Se pueden usar en ciertas personas y en otras no. Y también cómo va a trabajar eso. Y qué también trabaja en dónde los vamos a poner. Podemos también poner a la persona en la cárcel en su casa con lo electrónico. Eso no lo usamos mucho, pero sí se puede hacer. Para mí es un poco difícil porque sé que 43% de las personas no les puedo hacer eso porque son personas que no están legalmente en los Estados Unidos. Pero yo creo que cuando menos como jueces en los Estados Unidos hemos podido decir al Bureau of Prisons que no es nada más que estén en la cárcel, sino qué estamos haciendo para hacer que esa persona salga mejor. Muchas veces cuando uno va a sentenciar a una persona, lees toda la información que tenemos y decides, con razón que esta persona está enfrente de mí, no ha tenido educación, la familia es un problema muy grande, usa mucha droga, no se quedó en la escuela. Todas esas cosas que normalmente ve uno y dice, ya sé por qué esta persona está aquí, pero ¿cómo hacemos esa persona mejor?
sí la vamos a castigar, pero también cuando salga esa persona, ¿qué hicimos nosotros para que esa persona no vuelva a hacer lo que ya hizo? ¿Y qué hicimos nosotros para que esa persona tuviera trabajo cuando sale? Y son ideas que piensa uno, ¿por qué no lo hacemos más? Y no vamos a hacer bien y la persona va a salir mucho mejor, pero cuando menos tratamos. Y eso es muy importante. Muchas gracias. Doctor Martínez Arrieta, desde España, este tema, ¿cuál cree usted que debe ser o que viene siendo la labor de los jueces en relación con la política criminal? Me voy a referir a las Cortes Supremas, que manejan, que sus resoluciones jurisdiccionales vienen dadas por el recurso de casación. El recurso de casación es una creación emblemática de la Revolución Francesa para asegurar que los jueces que son independientes en sus resoluciones puedan unificar los criterios o pueda unificarse en una instancia judicial, no una instancia legislativa, sino judicial, la aplicación diaria de las leyes. La ley es un mandato general y como tal mandato general va dirigido a la generalidad de las personas y a la generalidad de situaciones y requiere que en cada caso concreto se deba interpretar. En derecho penal conocemos muchísimos elementos típicos que son normativos, que son circunstanciales y que requieren ser unificados. No se puede decir que conducir bajo efectos de sustancias tóxicas o bajo la influencia de bebidas alcohólicas tenga una incidencia en un determinado territorio distinta de otro determinado territorio porque Fiscalía, Procuraduría o los jueces de ese territorio entienden que debe darse una concentración de 0,75, de 0,80, hay que unificar. La ley dice que es delito conducir bajo efectos de bebidas alcohólicas, pero los márgenes son de elaboración judicial y hay que unificar para asegurar los principios fundamentales de una convivencia y del servicio público a justicia. Es la unidad de los ciudadanos ante la ley, de todos los ciudadanos de un Estado, y el principio de seguridad jurídica. Y a eso tienden las funciones de los órganos de casación. Desde esa perspectiva, evidentemente, los órganos de la jurisdicción ejercen o diseñan la política criminal, las alternativas. Las normas pueden ser estrictas y amplias, pero en todo caso la interpretación propicia muchísimas situaciones para dar lugar a nuevas instituciones de justicia restaurativa, de procesos de mediación, de alternativas a la prisión para determinados supuestos o bajo determinadas circunstancias, y en ello los órganos de las Cortes Supremas de los países estamos realizando todos los días importantes aportes para asegurar esa unidad de los ciudadanos ante la ley y ese principio de seguridad jurídica tan necesario en el ámbito penal. Muchas gracias. Doctor Gómez Méndez, Cortes Supremas con el Código del 36, con el Código del 80, con el Código del 2000, con la Constitución de 1886, con la Constitución de 1991, ¿qué diferencias y qué potencialidades tienen los jueces en materia político-criminal? Perdón. Yo pensaría que, en términos generales, la posición de los jueces, sea el juez municipal, el juez de la Corte o el juez constitucional, es el de interpretar y hacer viva la ley. Claro, nuestra Corte Constitucional a veces piensa otra cosa, cree que puede crearla, pero en general la función, llamémoslo así, del juez genéricamente es la de interpretar la ley, esa ley expresada o que debería expresarse en las normas de política criminal. Y quisiera hacer una reflexión. Desde este punto de vista, los jueces en Colombia muchas veces son víctimas de esa política criminal equivocada. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, la ley es laxa en materia de vencimiento de términos, entonces la ciudadanía inmediatamente se va contra el juez. ¿Por qué este juez dejó vencer los términos, por ejemplo? ¿O por qué este juez no cumplió la ley? Me llamó la atención que cuando, a propósito de ese caso dolorosísimo de la niña Zamboní,
un juez condenó al señor Noguera, creo, a 57 años, me parece, 55, hubo una gran protesta porque no le había puesto 60. Entonces, yo me imagino que para una persona de 40 años, entre 57 y 60, buena parte ya la va a cumplir en el más allá. De manera que hacer de eso, pues, un gran debate. ¿En qué sentido también los jueces han sido, uso las comillas, víctimas de estas políticas criminales equivocadas? Por ejemplo, a mí me tocó 2 situaciones como juez penal. En una época existía como delito el giro ilegal de cheques. De los jueces nos convertíamos en cobracheques, porque había una norma, creo que era el 1135 de 70, que penalizaba con cárcel el giro de un cheque, pero si la persona pagaba, entonces quedaba libre. Entonces, a los jueces nos llevaban, había incluso un caso de vagabundería, que era que capturaban los del DAS al señor el viernes, negociaban con ellos para no llevárselo al juez el viernes, para que no pasara el fin de semana, sino el lunes, y uno terminaba era en eso. Otro caso, y ahora, ¿qué pasó? ¿Cómo se solucionó el problema? Una idea del doctor Alfonso Reyes de Chandía: no apliquemos normas penales. La primera vez le quitamos la posibilidad de girar cheques por 6 meses, la segunda por 1 año y después no vuelve a girar cheques. Hoy en día existe, pero como modalidad del delito de estafa, claro, que es distinto. Si el giro de cheques es un medio para la estafa, pero no el solo giro de cheques sin la provisión de fondos. Otro caso que fue emblemático, la llamada Ley Cecilia, por el nombre de la esposa del presidente Lleras, la Ley 75 del 68, estableció como delito lo que llamaban el abandono de hogar, que consistía en que si la persona se iba a la cárcel, hombre o mujer, iba a la casa, perdón, no sé por qué la asociación, si se iba de la casa, entonces se iba a la cárcel, con una causal de excarcelación, que si se comprometía ante el juez que volvía a la casa, entonces terminaba el proceso y quedaba libre, y eso rigió. A mí como juez me tocó enviar hombres a la Modelo y mujeres al Buen Pastor. Un caso emblemático, un hombre, no sé, que se le había dado por el demonio del mediodía, dejó a su señora, era un sargento retirado del ejército, por una joven de 20 años. Yo, claro, como correspondía, lo mandé a la Modelo. Delito, abandono de hogar. Él pide cita con el juez y el juez me dice que quiere volver a la casa. Se hace el acta de compromiso, excarcelación. A los 20 días va la señora. Yo cuando la vi, señora, su marido se volvió a la casa. No, doctor. Ah, bueno, entonces, muy bien. Digo, no, es que él en el día va, pero por la noche se va a poner esa sinvergüenza. Entonces, el derecho penal no puede ir hasta allá. El Estado se lo pone en la casa, pero el resto no puede ser. El tráfico de aeronaves. Aquí durante muchos años, penas altísimas para el secuestro de aeronaves, que fue una moda. ¿Cuándo terminó? Cuando no teníamos relaciones con Cuba, Fabio Lozano Simonelli negoció con Fidel Castro un convenio para que a los aeropiratas no los recibieran como héroes en La Habana, sino que los mandaran a Colombia. Prácticamente desde entonces no volvimos a tener casos de tráfico de aeronaves. Pero yo pienso que la función del juez frente a la política, sí, es cumplirla, le toca, hacerla racional, claro, interpretar las normas, pero bueno, puede sugerir cambiarlas, pero no cambiarlas, y menos por decisiones. Muchas gracias. Señor director de política criminal en Colombia, ¿cuál debe ser la función de los jueces y si la jurisprudencia es un mecanismo eficaz y eficiente para las decisiones de política criminal? Frente a esta pregunta yo voy a ser simplemente descriptivo, es decir, voy a ilustrar cómo ha operado el fenómeno. No es una opinión, son hechos.
Miremos los últimos 25 años sucintamente. Sentencia C-221 de 1994, todo el tema de dosis personal. Sentencia C-239 de 1997, la problemática de la eutanasia. ¿Sí? Todo el rollo que hasta hoy sigue generando efectos. La que mencioné ahora, T-762 de 2015, que es muy decanta ya en clave de política criminal. Y si miramos la ley 906, el llamado sistema penal de tendencia acusatoria, que no alcancen a tener esa tendencia porque la institución clave del sistema acusatorio es el jurado y sobre eso hay ríos de tinta. Luego el calificativo acusatorio realmente, técnicamente no sería posible, sin perjuicio de que es el nombre y es taquillero. La Corte Constitucional ha realizado, en función de una política criminal realmente evidente, una modulación sistemática, por ejemplo, de participación de víctimas. Las víctimas en el diseño original no tenían participación. Hoy vemos un estado de línea en materia jurisprudencial que realmente ha sembrado y ha dado una visión diferente. El doctor Gómez Méndez, y es claro, pareciera que la Corte Constitucional debería ser un legislador negativo en la visión que él señala, sin embargo, pues otros derroteros, otros rumbos ha tomado, pero al final del día el tema es descriptivo. Lo que hay es realmente eso. Y la Corte Suprema de Justicia, en su sala de casación penal, también ha dado línea sobre temas, particularmente dosis personal, también lo ha renovado, le ha dado un cariz diferente, lo ha profundizado. Entonces, al final del día, la respuesta está dada por los hechos. No está dada por lo que pueda uno ver desde su perspectiva cuál podría ser el papel, sino el papel que realmente tiene, el papel realmente que asumió, el papel en el cual, y esta palabra que tanto se emplea, se empoderó. Ha cooptado en alguna medida el debate y sobre ese debate realmente que correspondería teóricamente a unos liderazgos diferentes, pone agenda en temas coyunturales de materia política criminal. Entonces, el tema es eminentemente descriptivo y esa descripción fundada en el dato, en el hecho, en la decisión, demuestra realmente no solo que hace parte de esa formulación, sino que quizás ha sido realmente un protagonista más allá de la discusión de si debería o no debería ser. El hecho es que la cuestión está consolidada a la luz, digamos, de estos últimos años. Muchas gracias. Doctora Paula, desde la visión pues en la Procuraduría, en la delegada, precisamente interviniendo permanentemente en la Corte Suprema y obviamente sin perjuicio también de lo que observamos en la Corte Constitucional, más allá de la descripción, discúlpeme doctora, opinión sobre el tema. Muchas gracias. Gracias, doctor José Fernando. Es una pregunta muy interesante porque ya no estamos ante el juez del siglo XX y esa es una realidad, estamos ante el juez del siglo XXI. Para todos los abogados es claro que nuestra educación también en materia penal provino del libro de los delitos y las penas de Beccaria del siglo XVIII, pero el juez del siglo XXI la tiene muy difícil porque las nuevas realidades han emergido con tal fuerza que el principio de legalidad que cimienta la Constitución en el 230, que dice que los jueces en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley, que la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales del derecho son criterios auxiliares, muchas veces se queda corto para enfrentar nuevas realidades. Por ejemplo, la ciberdelincuencia, el fenómeno de las monedas virtuales, la responsabilidad de las personas jurídicas, la extraterritorialidad de la ley penal, la incidencia de las finanzas ilícitas en los delitos y el impacto de todo el derecho reputacional o de la reputación en el derecho penal. Ante esta situación, el juez del siglo XXI ha tenido que resolver, y yo
lo he percibido en casos recientes en la Corte Suprema con criterio de legalidad extensiva, a veces muchos fenómenos. Me referiré a uno particularmente, y es a la posibilidad de que el delito clásico de propia mano, como es el acceso carnal violento, que requiere en principio tradicionalmente el contacto físico del sujeto activo con el sujeto pasivo, se pueda hacer a muchos kilómetros de distancia utilizando un computador y utilizando exclusivamente la fuerza psicológica o la coacción. Pero en ese sentido creo que el neoconstitucionalismo ha marcado en la ciencia política un papel dinamizador de los jueces, pero también un poco extensivo en lo que respecta a garantías. Brevemente, lo he percibido en el trabajo de la Corte Suprema en los tres aspectos, en la parte general, en la parte especial y en la parte procesal. En la parte general, la Corte, con independencia de lo dicho por la Corte Constitucional en el porte y tráfico de sustancias estupefacientes y en lo relacionado con la dosis personal, ha entendido que el sujeto puede superar varias veces la dosis personal siempre y cuando la Fiscalía no logre demostrar el ánimo de la comercialización o distribución de esa sustancia. Este es un factor de interpretación que ha posibilitado que muchas personas privadas de la libertad que habían superado la dosis personal, pero que la Fiscalía no había probado en ellas el ánimo de comercialización, hoy estén en libertad. En los últimos 2 años, la Corte también ha hecho un trabajo muy importante en todo lo que tiene que ver con el proxenetismo y en el turismo sexual de menores, que prevé penas mínimas que pueden superar los 20 años con las agravantes. La Corte ha venido a matizar el alcance de la norma y a decir lo importante en estos casos es que esté probada la verdadera lesividad, el principio de subsidiariedad del derecho penal. Y lo mismo ha hecho en otro sentido, por ejemplo, en casos de violencia intrafamiliar, donde ha sido la Corte Suprema la que ha definido en principio qué es familia, cuál es el alcance de un delito tan severo. Y esto pues lo ha replicado en temas de prescripción, en la matización de la justicia negociada y en institutos que permiten la aplicación del sistema procesal. En definitiva, creo que los jueces tienen una tarea de reinterpretar la legalidad estricta, pero siempre que esa legalidad estricta esté orientada al bien común, al respeto de las garantías y, por supuesto, a los fines del derecho, específicamente a la protección de bienes jurídicos. Y para terminar, quiero decir que creo que en Colombia sí ha existido política criminal, pero esta ha sido reactiva, cambiante e hipertrófica. Gracias. Bueno, muchas gracias al Ministerio por organizar este panel tan interesante, tan diverso además. Desafortunadamente, pues se nos acaba el tiempo. El tema de la política criminal, como ustedes ven, genera diferentes aproximaciones, muchas problemáticas y seguramente seguiremos debatiendo este y otros temas, no en estos foros únicamente, sino en otros que haremos en la academia y en escenarios precisamente políticos. Muchas gracias a todos por su atención.